El día de hoy aprenderemos a hacer glaseado para galletas. Quédate conmigo y vamos a hacerlas. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para preparar glaseado para galletas. Vamos a ellos. Vamos a necesitar colorantes comestibles. En este caso yo tengo de varios colores. Y también te puedo comentar que los puedes conseguir en cualquier lugar, desde una dulcería a donde venden también materias primas o bien también en los súper o centros comerciales. Ahí los vas a encontrar. Estas son diferentes presentaciones, pero ojo, todos son en presentación de gel. No vayas a comprar líquidos porque se supone que es para hacer glaseado. Esto es muy importante. Y no pueden faltar las claras. En este caso yo aquí tengo una clara de un huevo. No es necesario que prepares demasiado glaseado para hacer galletas, porque se ocupa nada más para adornar. Es importante que tomes en cuenta esta situación. Aquí yo tengo la clara de un huevo y debe de estar a temperatura ambiente. También vamos a necesitar leche. En este caso yo aquí nada más tengo 10 mililitros de leche, que no los vamos a ocupar todo. Esto es para que cuando nuestro glaseado se empiece a poner duro, poderlo ablandar. También vamos a ocupar azúcar glass. Aproximadamente cómprate unos 500 gramos como esta bolsita y unas gotas de jugo de limón. Y los utensilios que vamos a necesitar son un globo, una espátula, unos palillos o montadientes, un sacatelar, como si te puedes dar cuenta que tengo ahí, o bien un punzo de esos que es para amarrar alambre. Cualquiera de esos últimos tres te sirven para darle forma al glaseado al momento que estés ya decorando tus galletas. Esto te lo pongo opcional por si cualquiera de esos tres tienes. Si no llegas a tener, puedes ocupar hasta una aguja capotera. También puedes ocupar hasta la punta de una jeringa con las que inyectas pavos. También vamos a necesitar suficientes duyas para poder embutir nuestro glaseado. Vamos a la preparación. Vamos a empezar a preparar nuestro glaseado. Ya puse la clara de huevo aquí. Con la batidora vamos a empezar a batir en una velocidad muy baja, no tan alta. No queremos hacer merengue. Lo que vamos a hacer es que la vamos a espumar la clara. Solamente son aproximadamente unos 25 segundos, ya sacó espuma, como la puedes observar. En este momento es cuando vamos a empezar a agregar nuestra azúcar glass o azúcar impalpable. La cantidad de azúcar impalpable, no te puedo decir la cantidad exacta de que le vas a agregar, sino la consistencia que ésta debe de tener cuando ya esté listo nuestro glaseado. Porque las claras de huevo, no en todos los huevos viene la misma cantidad. Hay veces que hay huevos chicos, hay huevos medianos y hay huevos grandes. Entonces varía la cantidad de clara que cada uno de ellos trae. Pero te voy a enseñar específicamente en el momento que debes de dejar de agregar azúcar glass. Vamos a seguir batiendo. Todavía no está listo. Simplemente vamos a agregarle el jugo de limón, que aproximadamente yo aquí tengo 5 mililitros, pero no se los voy a agregar todos. Solamente le voy a agregar cuando mucho unos 2 mililitros. ¿Por qué? Porque le quiero quitar ese sabor de la clara de huevo. Vamos a agregarle nada más 2 mililitros. Esto es nada más para cortarle ese sabor a clara y que se medio cueza.
Ya quedó. Como puedes observar, esta es la caída que debe de tener. Este es el punto. Es una textura parecida como a merengue, pero no tan firme. Es más suave, es un poquito más suave. Una vez que le dé el aire al glaseado, cuando estés decorando las galletas, se va a poner más firme. Entonces te vas a ayudar con la poca de leche que te pedí y le vas a estar agregando chorritos pequeños. Esto es para que sigas manejando tu glaseado y puedas hacer las figuras que quieras. Quiero que observes la consistencia que el glaseado tiene. ¿Ves qué caída tiene? Así es como te debe de quedar el glaseado. Porque como te comento, una vez que lo empieces a poner en las galletas y le dé el aire, se va a empezar a poner firme. Este es el color principal que vamos a tener para preparar todos los glaseados de los demás colores. Vamos a empezar a preparar nuestro glaseado en los colores. Como te comenté de aquí, de este que preparamos, vamos a sacar todos los colores. Vamos a agarrar un poco de este. Rojo no voy a preparar mucho porque no lleva tanto rojo lo que yo voy a preparar de mis adornos. Vamos a agregarle, por ejemplo, este como viene en gel, debes de tener mucho cuidado al agregar. Ahí está, le agregué un chorrito nada más. Y con un globito lo vas a empezar a revolver. Tú vas a decidir qué tan rojo lo quieres, si lo quieres más rojo. En este caso me quedó ahorita como rosado. Le voy a agregar un poquito más, otro más, otra gotita. Ahí está. Me quedó ahora como un rosa mexicano. Le vamos a agregar otra gotita más. Ya casi tiene el color. Con este rojo está perfecto. Me encantó este rojo. Ahora lo vamos a pasar a una duya. Y ayudándote con un vaso, vas a meter tu duya dentro de él. Y vamos a empezar a vaciar nuestra mezcla. Una vez que lo hayamos agregado a la duya, lo vamos a sacar con mucho cuidado. Vamos a empujar hacia abajo con así, haciéndole unos golpecitos, solito va a bajar. Todavía no le hago la perforación en la puntita. Esto va a ser cuando ya vaya yo a empezar a decorar. Ahorita lo que vamos a enfocarnos es en hacer todos los colores. Y la vas a tener así y aquí las vas a conservar. Vamos a ir preparando los demás colores. Ahora vamos a hacer el amarillo. De igual forma voy a hacer poco porque tampoco voy a ocupar mucho. Ya se me está poniendo un poquito duro nuestro glaseado. Es porque le está dando el aire. Agregar el colorante en gel amarillo. Le voy a echar 4 gotitas. Y le voy a echar blanco. Aunque este ya trae el color blanco, nuestro glaseado natural, vamos a agregarle un poquito de blanco. Ahora vamos a revolver. Miren qué color tan bonito. Como te comento, puedes ir preparando poco a poco los colores que quieres. Puedes hacer combinaciones y te van a quedar perfectos. Mientras a tu glaseado no le dé el aire, no se pone duro. Así que puedes preparar un montón, meterlos en las duyas, tenerlos ahí listos para hacer tus decoraciones de tus galletas. Y el glaseado va a estar listo. Una vez que empieces a aplicar el glaseado sobre las galletas, este se va a empezar a endurecer. Pues ya terminé de darle el color al glaseado para adornar nuestras galletas.
Ocupé aproximadamente medio kilo de azúcar glass o azúcar impalpable para 3 claras de huevo para sacar esta cantidad de colores. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete, es gratis. Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego.